de dos. Estamos hablando de lo sucedido en Córdoba. En este caso, Horacio Américo Siriani Iglesias, nació en el 49, estudiante universitario, militante. Estuvo bajo la tortura de la División de Informaciones de la Policía de Córdoba. Fue secuestrado el 9 de abril del 75 en el bar El Español, en Cruz del Eje. Permaneció cautivo en el Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba. Fallecido el 11 de abril del 75 por causa de las torturas recibidas a 50 años. Entonces, este recordatorio que nos mandaba Néstor, muchas gracias, porque nos encanta tener oyentada que nos traiga no solamente efemérides, sino actividades que se van desarrollando a lo largo y ancho de nuestra patria bicontinental y bioceánica. En este caso, hablamos de Horacio Américo Siriani, que tenía 25 años en ese momento. Bien, ahora sí. Estamos escuchando esto porque está presente en el estudio Emilia Oscama Itacuri el señor Matías Nahuel Buzo, que nos va a explicar qué es. Buen día. Bienvenido. Buen día, bienvenido. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Gracias. Me vengo bien. Estoy oxidado. Hace un año que no estamos haciendo columna. No, desde el año pasado no hicimos, hace un año no, pero desde el año pasado no volví a hacer columna. Estoy oxidado. Muy buenas las columnas. Bueno, vamos a ver cómo va a estar. Vamos a ver la de hoy. Vamos a ver la de hoy. No, lo que les traíamos un poco el tema que... No sé si recuerdan, el año pasado hicimos una especie de serie en la cual hablábamos, se había titulado en un momento Los Desviados, si quieres poner en el graph ahí, Los Desviados 1, 2, 3, había puesto como alguna serie. A Mati Marchi que está dormido, pero bueno, no importa. Y en algún momento había hablado de hacia dónde iba un poco en una especie de historiografía, hacia dónde iba la persecución o siquiera el poder represivo, de acuerdo a la historia reciente, o a la historia argentina en su totalidad, principalmente inspirado en un texto de Lorenz y que hablaba eso, de a quién persigue la policía. Sí. Y hablamos en un momento, uno de los primeros encuentros fueron los bandidos rurales, no sé si recuerdan. Bairoleto y... ¿Bairoleto es mate cocido? No, Bairoleto y mate cocido. Mate cocido, ahí está. Y cómo ellos impactaron en la formación de gendarmería. Después hablamos un poco de los anarquistas y la ley de residencia y cómo se empezó a perseguir a aquellos migrantes que venían con ideas libertarias realmente, ¿no? Sí. No como esta libertaria. Y bueno, y un poco parte de este capítulo es la historia que quiero traerles, que para algunos será conocida, para otros no, pero que sin duda yo quería que le demos un lugar en este espacio, esta columna, porque creo que lo merecen, y más que nada en este momento que bueno, vimos cómo Vialidad Nacional destruyó el monumento de Osvaldo Bayer, un real... Sí. Un libertario en serio. Un libertario en serio, un libertario de verdad. Qué flashero es ver el video de Viva la libertad, Osvaldo Bayer carajo. diciendo Viva la libertad, carajo. Sí. No lo vi. ¿No lo viste? No Terrible. lo vi. Qué triste. Nos roban todo. Qué triste, y por ende también, ¿por qué traigo a Osvaldo Bayer? Porque la historia esta seguramente fue realmente, creo que fue él quien la recuperó, seguramente otros podrían haber recuperado, pero Osvaldo Bayer fue quien la puso en el centro, y que hoy, por ejemplo, hablemos de las putas San Julián y seguramente muchas de las oyentadas sepan de qué estamos hablando. Ajá. Es muy importante que traigas a este tipo de ideología, estos pensamientos, porque son los que formaron un poco, bueno, los gremios y dejaron un poco los pasos a seguir, ¿no? Para poder defender nuestra... más que nada creo que el movimiento anarquista o estos movimientos defienden lo humano, y eso está bueno que no se pierda, ¿no? Porque se está perdiendo mucho en el día de hoy. No, ni hablar. De hecho, la historia que les vengo a contar empieza, en verdad empieza en 1920, cuando los peones ganaderos de la provincia de Santa Cruz, sindicados en torno a la FORA, hablamos ya en un momento de la FORA, del primer sindicato
anarquista, pero el primer sindicato, en fin. Se declara en huelga general debido a la baja calidad de vida proporcionada por los terratenientes locales, en parte debido a la caída de los precios de la lana tras el final de la Primera Guerra Mundial. Los terratenientes argentinos y británicos contraatacan a esta huelga reprimiéndola con la policía local, lo que aumenta, lo que lejos de disminuir la huelga la aumenta, y en febrero de 1921 esto se transforma en un problema, es decir, estuvieron más de un año en huelga o en un conflicto permanente, y en febrero de 1921 el entonces presidente Irigoyen manda a negociar al teniente coronel Varela y a su 10º regimiento de caballería. Sí. El resultado de la primera negociación fue un acuerdo que firmaron los obreros con los terratenientes. Entre ellos incluían un día más de descanso semanal, un lugar limpio y seco donde dormir, no era una cosa que estaban pidiendo demasiado, y velas para alumbrarse en el oscuro invierno patagónico. Ajá. Bueno, todas esas demandas fueron en teoría firmadas por las dos partes, deberían haberlas cumplido. Pero no obstante, una vez que Varela con su tropa se retiran, todo este pacto fue incumplido por parte de los patrones. Entonces se declara nuevamente en huelga en octubre de 1921 y nuevamente Irigoyen envía al coronel Varela a hacerse cargo del asunto con su 10º regimiento de caballería. La consecuencia de esto fue una brutal persecución, fusilamientos que le costarán la vida se calcula entre 1.000 y 1.500 obreros. La mayoría, una masacre totalmente. El estado, Santa Cruz se transformó en un estado policial totalmente. Sí. La mayoría eran, campesinos de la región y algunos del archipiélago chileno de Chiloé. Luego de esto, el 10 de enero, ya estaba todo el conflicto terminado, algunos líderes en el exilio, no sé, por ejemplo, los que vieron la película La Patagonia Rebelde recordarán Soto, que está personificado por Brandoni. Que como qué ironía. Que es muy loco. Qué ironía de la vida. Tiene muy buenos personajes. O sea, Brandoni, si lo ven, sí. siempre hace anarquista o algo así. Después en la vida real es otra cosa. Gorila por lo pronto, ahora ya directamente entrevista. Claro. O por lo menos aplaudidores y payos. De hecho, tiene también una en muy buena. de los Giles. La Odisea de los Giles hace de un viejo anarquista también. Sí. O sea, le queda muy bien el personaje, pero no... Es buen actor, hay que reconocerlo. Es muy buen actor. Digámoslo. Tres empanadas que hace de vigilante, ahí también le sale bien. También, ¿no? Por eso es muy versátil. En este caso, creo que todos quisimos a Soto en su momento. Sí. Joven, muy joven estaba Brandoni en esa. Por ejemplo, uno de los... Soto nunca se supo dónde terminó, si quedó exiliado, si desaparecido. Pero fue parte de los 1.500 obreros fusilados. La cuestión es que el 10 de enero de 1922 termina este conflicto y en febrero Varela decide premiar a sus hombres pagándole la visita a los lupanares. Lupanares, estamos hablando de famoso cabaret. Burdeles, ya extintos desde hace un tiempo, pero que en ese momento, se llamaban Casas de Tolerancias. Mira. Casa de Tolerancias es el nombre que tenía, entre ellos, el burdel local de San Julián, la Cataluña, que es donde sucede la catalana, que es donde sucede el hecho que les vengo a narrar. El 17 de febrero, un grupo de soldados, bajo la orden de un suboficial, comenzaron los preparativos para el burdel local de la Catalana y así cobrar su recompensa, después de tanto tiempo, de tanta sangre derramada. Asesinato. Les voy a traer una estrofa de Osvaldo Bayer para ser totalmente literal, en la cual él narra: se reunió a los soldados, se les hizo poner en posición de descanso y se les explicó que iban a ir al prostíbulo por tandas. Un suboficial, con términos bien claros para que entendieran todos, dio detalles de cómo se debe hacer uso de una prostituta
y no contagiarse, una gonorrea o un chancro. Las cosas se organizaron bien porque previamente se mandó a decir a las dueñas de los prostíbulos que a tal hora iba a ir la primera tanda de soldados que tuvieran listas a las pupilas. En San Julián se avisó a Paulina Rovira, dueña de la Casa de Tolerancia La Catalana, pero cuando la primera tanda de soldados se acercó al prostíbulo, doña Paulina Rovira salió presurosa a la calle y conversó con el suboficial. Algo pasaba. Los muchachos se comenzaron a poner nerviosos. El suboficial les vendría a explicar algo insólito. Las 5 putas del quilombo se niegan. Y la dueña afirma que no las puede obligar. El suboficial y los conscriptos lo toman como un insulto, una agachada para con los uniformes de la patria. Además, la verdad es que andan alzados. Conversan entre ellos y se animan. Todos en patota tratan de meterse en el lupanar. Pero de ahí salen las 5 pupilas con escobas y palos y lo enfrentan a gritos. Asesinos, porquerías, con asesinos no nos acostamos. La palabra asesinos deja de lado a los soldados que, aunque hacen el gesto de sacar la charrasca, retroceden ante la decisión del mujerío que reparte palos como enloquecido. El alboroto es grande. Los soldados pierden la batalla y se quedan en la vereda de enfrente. Las pupilas desde la puerta de entrada no le mezquinan insultos. Además de asesinos y porquería, le dicen cabrones y malparidos y según el posterior protocolo policial, también otros insultos obscenos propios de mujerzuelas. Según las partidas policiales, estas eran Consuelo García, 29 años, argentina, soltera, profesión pupila del prostíbulo La Catalana. Ángela Fortunato, 31 años, argentina, casada, modista, pupila del prostíbulo. Amalia Rodríguez, 26 años, argentina, soltera, prostíbulo del prostíbulo. María Jauliche, española, 28 años, soltera, 7 años de residencia en el país, pupila del prostíbulo. Y Mau Foster, inglesa, de 31 años, soltera, con 10 años de residencia en el país, algo que dice la ficha policial, de buena familia y pupila del prostíbulo. Las prostitutas fueron, las 5 trabajadoras sexuales fueron detenidas. El comisario se negó a fusilarlas por una cuestión de no engrandecer ese acto de resistencia y que no queden todavía martirizadas sin nivel de... Ajá, para que no queden en la historia, digamos. Claro. Algo así. Y creo que o no se animaron o fue algo como... Eso es lo que relataba ayer. Bueno, en un momento las 5 prostitutas... prostitutas me suena, creo que todos nos prostituimos en este sistema, pero las 5 trabajadoras sexuales de La Catalana serían expulsadas del puerto San Julián. Uh-huh. Siendo la única que volvería a posteriores es Mau Foster, la inglesa, la que dijimos, la de buena familia. Sí. Tras trabajar durante un tiempo en un prostíbulo en Cañadón, León, actual gobernador Gregores, Foster moriría en Puerto San Julián en 1968, formando hoy su tumba parte del circuito histórico y el patrimonio de la localidad. Del resto de las meretrices se desconoce su destino. Tras su expulsión de San Julián, se sabe por un expediente que el 20 de septiembre de 1923 Paulina Rovira, madama de La Catalana, seguía viviendo en Puerto San Julián en esa fecha. Por su parte, Héctor Benigno Varela, como responsable principal del asesinato indiscriminado de obreros de la Patagonia Rebelde, fue ejecutado en represalia el 27 de enero de 1923, es decir, un año después, por el anarquista Gustav Wilkins. Alemán. Wilkins sería a su vez asesinado en la cárcel por Jorge Ernesto Pérez Milián Temperley, el pariente de Varela, y este último finalmente sería liquidado por Esteban Lucic, a instancias de el anarquista Germán Boris Vladimirovich, que sí, los que tienen el libro Los anarquistas apropiadores, el primer relato que hace Bayer de... Quien mata a Varela tiene apenas 17 años, ¿no? Que también le pegaron, él tiró una bomba, si mal no recuerdo, él le pegó 4 tiros, sí. Porque él hacía, bueno, creo que Varela hacía la seña de 4 para matar a alguien, para mandar a matar a alguien, y este muchacho alemán le pega 4 tiros y para asegurarse de que esté muerto, tira una bomba, pero justo pasa una criatura y él, bueno, se queda ahí o se pone adelante para que la bomba no le haga nada.
y termina herido de la pierna, que ahí es cuando lo capturan, y no lo mataron por su edad, por haber tenido 17 años. Sí, yo a veces esa historia me la confundo también con lo que pasó con Severino. Severino Di Giovanni. Que también tenía 17 años. No, igual Severino era un poco más grande, me parece, después cuando lo agarraron. No, fue menor cuando lo agarran, por eso no lo terminan fusilando. No, igual a este alemán también, no lo mataron. Gustav Wilkens. Sí, a ver, chequearnos la información. Gustav Wilkens es el de Varela. Sí. El de Varela. Sí. Y porque está puesta Severino que mata a Falcón. No, Severino no mata a Falcón, lo mata Simón Radowitzki. Simón Radowitzki, Simón estoy Radowitzki. confundiendo todos los nombres. También era joven. Simón Radowitzki fue el que Simón años. Radowitzki fue el que tenía también 17 Sí, años, era muy menor de joven. edad, y no lo fusilan. Claro. Y después Tenés hacen la razón. campaña Me lo confundí con ese. de defensa, me confundí con Severino Giovanni, que sí, Severino Giovanni es el fusilado, que es el que relata Roberto Art. Bueno, es un tema. Después también quiero leerles una parte del fragmento de Osvaldo Bayer que habla sobre esto, que dice: jamás creció una flor en las tumbas masivas de los fusilados. Solo es piedra, mata negra y el eterno viento patagónico. Están tapados por el silencio, por todas, por el miedo de todos. Solo encontramos esta flor, esta reacción de las pupilas del prostíbulo La Catalana el 17 de febrero de 1922. Y para terminar lo que quería traerles es un testimonio que también traté de hacerlo en vivo. Georgina Orellano, si algún momento escucha esta columna, le voy a reclamar porque hace semanas que le estoy diciendo: grábame un audio. Reclamo para y no está Georgina. grabando el audio, Bien. entonces le traje un recorte de ella porque quería traer su palabra. Hay que hacer compromisos en vivo. Referente de Amar, ¿no? Tiene que estar también en entrevistas en su trinchera. De una, eso hay que organizarlo. Igual yo te digo, no pude sacarle un audio, así que no puedo hablar de... Para hacer otros favores sí, pero para sacarle un audio no pude. No me toma en serio mi parte de columnista, se ve, pero bueno. Les traigo una parte de su voz, porque creo que es importante para lo que son, de lo que representan las putas de San Julián a la lucha actual de las trabajadoras sexuales. Y también después, para terminar, traje un tema que es también de la amiga Sara Eve, que fue un tema que le dedica principalmente a las trabajadoras sexuales, y que el videoclip participamos yo como productor, o como llevaba cosas, pero figura en los créditos. Banda fue la camarógrafo Banda, mi compañera, fue la que hizo cámara, y fue grabado en pandemia en la Casa Roja, entonces con todas las trabajadoras. Es un ejemplo más de tu lógica polifacética. Sí, Pues, claro. se mueve por todos los circuitos. Así que les quería despedirme con esos audios. Así, y darles Escuelas patagónicas del 1920-1921. Para las trabajadoras sexuales, las putas de San Julián significan la rebeldía, la resistencia, el rebelarse a un sistema, el de ser solidaria con otros trabajadores, tener convicciones intactas, defenderlas aunque esté en peligro tu vida, el derecho a decir que no, el ser solidaria y tener la conciencia de clase, de pertenecer a la clase trabajadora. Por eso es importante que sus nombres, su historia no queden en el olvido, que sean abrazadas por las militancias y que sea parte de nuestro legado de memoria feminista. Con asesinos no... No sé qué pasa.